Es un gran negocio. Es un gran negocio. Es un gran negocio. Entiende que es un gran negocio, por allí se equivoca, porque el diagnóstico es que hay mucha gente que se hace dinero envenenando a nuestros pibes y por otra parte generando negocios con bandas que son siempre narcopoliciales. Entonces esto me parece que es fundamental tenerlo muy en claro. Carlos del Frade es diputado provincial del Frente Social y Popular, es periodista, es escritor, es conocido por sus investigaciones en el narcotráfico y las mafias. Su primer libro lo sacó en el año 2000. Yo me quedé asombradísima, dije, ¿cuántos años? ¿Qué trayectoria? Que se llamó Ciudad Blanca, Crónica Negra. Y bueno, así en más no paró, y tiene más de 50 libros escritos. Así que a mí me gustaría comenzar y preguntarle sobre los curas villeros, porque usted en el 98 escribe este libro, en realidad. Y ahí saltaron los nombres de Montaldo y Núñez. Y entonces preguntarle un poco cómo fue esta investigación. ¿Por qué en el 98? ¿Por qué hay una bisagra? ¿Hay algo que modifica las cosas? La investigación nace a partir del diálogo que tengo con sacerdotes que yo admiré profundamente siempre. Joaquín Núñez, que era sobreviviente de la dictadura militar argentina. Edgardo Montaldo, que a partir justamente del terrorismo de Estado se instala en el norte, en Ludueña. Siempre los admiré profundamente. Porque ellos, más que discutir la inmortalidad del alma, lo que estaban buscando es darle inmortalidad al hambre. Eso es una gran definición de la teología de la liberación latinoamericana. Eso nos parece hermoso. Entonces siempre tuve contacto con ellos. Y a partir de los años 90 fueron ellos los que me empezaron a decir que los chicos que iban a tomar la leche o se iban a alimentar a los comedores escolares de ellos, uno en Ludueña, el otro allí en San Francisquito, en el oeste rosarino, se empezaban a matar entre ellos, por más que habían compartido durante años la mesa del merendero, se mataban entre ellos para vender cocaína en alguna de las esquinas de la ciudad. ¿Ya cocaína en el 98? Sí, eso era a finales de los años 90. Era muy impactante. Entonces ahí empezó a surgir la necesidad de ver qué era lo que estaba pasando con el narcotráfico, cómo jugaban todos los actores. Ese primer libro del año 2000 se empieza a escribir allá por el año 98, pero ya tenía algunas investigaciones anteriores. Uno de mis primeros libros fue Postales del ex cordón industrial del Gran Rosario en 1994, y allí ya comenzaba a establecerse cómo la cuestión de la cocaína, la marihuana, empezaba a ser un gran negocio que circulaba por lo que se llamaba las cajas negras policiales. La policía recaudaba gran parte del dinero que salía de eso. Eso se analizaba incluso en la justicia penal rosarina, un camarista había analizado eso. Yo publico eso en el año 1996, en un libro que se llamó 1997, que se llamó Impunidades y Esperanzas, y entonces ya tenía con esa base, más los testimonios que me empezaban a dar tanto Montaldo como Joaquín Núñez, algo de lo que estaba pasando por abajo, en la base, lo que estaba pasando con las chicas y con los chicos. Después lo que necesariamente seguimos investigando hasta hoy, qué es lo que pasa por arriba, porque este es uno de los grandes negocios del sistema capitalista. Desde la década del 60, el Banco Mundial, Naciones Unidas, dicen que hay 5 arterias que alimentan el corazón del capitalismo desde entonces, que son, por un lado, el petróleo, las armas, los medicamentos, el narcotráfico y la trata de personas. Desde hace 60 años que esto está sucediendo en el mundo, y por lo tanto este es un gran negocio que va de arriba hacia abajo e impacta en esos chicos que siempre el sacerdocio comprometido, como era el de Montaldo, el de Joaquín Núñez, siempre le ponían el cuerpo. ¿Cuál es la diferencia entre bandas y carteles? ¿Hay diferencia o es lo mismo con distintas definiciones? No, son cosas diferentes. Hace muy bien en preguntarlo. Los carteles en realidad son los que terminan generando un oligopolio sobre una región de un país o sobre un determinado país. Es decir, los carteles son muy grandes. Por ejemplo,
el cartel de Pablo Escobar Gaviria ocupaba prácticamente todo Colombia, por más que después empezó a disputar el cartel de Cali en su momento, pero durante la década del 80 y principio de los años 90, la mayor cantidad de dinero de todo lo que generaba el narcotráfico en Colombia estaba en un cartel, en algo que superaba a la ciudad de Medellín, que era el cartel de Medellín, justamente, de Pablo Escobar Gaviria. Nosotros, menos mal, tenemos bandas barriales, bandas que son pandillas, narcopoliciales, todas. Los Monos es una banda, no es un cartel. No, no es una banda, y está muy bien en preguntarlo y de esa manera. A mí me parece que es una pregunta muy inteligente como para que después no se caiga en una barbaridad. Efectivamente, son bandas que por allí han tenido predominio sobre otros barrios, porque han tenido poder de fuego y poder económico. Hoy Los Monos está dividido en tres. Lo mismo está pasando con la banda de Alvarado, este hombre que ahora está siendo juzgado en los tribunales provinciales de Rosario por asesinatos y por lavado de dinero, no por narcotráfico. Porque es además competencia de la justicia federal en el narcotráfico y justicia provincial estos hechos delictivos, como decimos, que son por un lado el lavado de dinero y por el otro lado la cuestión de los asesinatos. Pero esas son bandas barriales que se pueden trasladar a otros barrios, que incluso pueden tener conexiones con otras ciudades o con otras bandas de ciudades como San Nicolás, Ramallo, en la provincia de Buenos Aires, Paraná, en Entre Ríos, o la propia Córdoba capital, en la provincia mediterránea. Pero son bandas barriales, pero siempre además vinculadas a sectores de la policía provincial y de otras fuerzas de seguridad, como se ha demostrado tanto en el caso de Los Monos como en el caso de Alvarado. ¿Qué lo llevó a usted a ver que en la quiebra del Banco Integrado Departamental había lavado de dinero? ¿Qué fue lo que lo encontró? Así como en el Banco Provincial. Usted dice que bueno, que se lo vendieron a los hermanos Roth, Sí, sí. En el Banco Integrado Departamental, nosotros seguimos muy de cerca todo el caso de la suspensión del banco, después de la quiebra del banco, y después fuimos a todas las audiencias. ¿Eso en qué año fue? 1995. Anterior todavía a lo de, o sea, cuando usted empieza a investigar, o sea, esto es prácticamente... Sí, cuando empezaba a escribir los libros, como yo le decía, en 1994. En 1995 se da esto que es la mayor estafa financiera de la Argentina, son $1.000 millones que sacan del Banco Integrado con sede en Venado Tuerto, el tercer banco privado de la Argentina, impresionante. Y entonces, cuando se empiezan a hacer las audiencias en la justicia federal, empieza a aparecer la figura de lavado de dinero, que en ese momento ni siquiera estaba reglamentada como tal, ni siquiera estaba como delito. Por eso fue tan importante para nosotros cuando hicimos ese libro, que yo recién le decía, de Impunidades y Esperanzas sobre las cajas negras policiales. Uno de esos capítulos tenía que ver con el despojo del Banco Integrado Departamental. Y allí aparecía la figura del lavado de dinero, aunque no se investigó porque había figuras políticas muy importantes metidas, desde Carlos Menem a Domingo Felipe Cavallo, pasando por todas las autoridades del Banco Central de la República Argentina. Eso siempre la pata política, ¿no? Siempre, 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 porque estos son negocios de arriba hacia abajo. Lo que nosotros vemos es el drama de la sangre derramada de las chicas y de los chicos del barrio. Pero esto es de arriba hacia abajo, desde nichos corruptos del Estado, sea en el Ejecutivo, en el Legislativo o en el Judicial. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, muy pero muy en cuenta. Si uno le erra en el diagnóstico, la solución le queda al doble de distancia. Por eso hay que ser muy precisos en el diagnóstico. Y después lo que usted marcaba es que en el año 1998, cuando se privatiza el Banco Provincial de Santa Fe, el que se queda con el banco, el más importante de la Argentina después del Banco Provincia de Buenos Aires, en los bancos estatales, es la llamada Banca General de Negocios, que tenía personajes muy resonantes en la historia argentina. Ahí estaba Adalbert Krieger Bacena, el ministro de Economía de Onganía, estaba José Alfredo Martínez de Hoz, el ministro de la dictadura. Pero eso ¿de qué año estamos hablando? 1998. Ajá. Y entonces aparecían también los hermanos Ron, que habían fundado esto del Banco General de Negocios en el Uruguay, y que eran un banco
que iba a crecer muchísimo y que iban a terminar estos hermanos Ron presos por el delito de lavado de narcotráfico, de dinero del narcotráfico en los Estados Unidos. Y la provincia de Santa Fe le entregó por 5 años, nada menos que el lugar más importante financiero, que era el Banco Provincial de Santa Fe, se los entregó a lavadores de dinero del narcotráfico. Por eso, cuando Perdón, ¿por qué por 5 años? Porque en el 2013 se hace cargo la familia que está ahora a cargo del Banco del Chaco, del Banco de Entre Ríos, del Banco de San Juan. Eskenazi, la familia Eskenazi se hace del Banco Provincial de Santa Fe. Ahora, durante esos 5 años se hizo cargo este Banco General de Negocios, que insisto, sus principales fundadores terminaron presos y muriéndose presos en cárceles de Estados Unidos por lavar dinero del narcotráfico. Entonces, cuando generalmente se pregunta por qué en Santa Fe hay tanto desarrollo narco, entre otras cosas, porque la provincia de Santa Fe le dio la logística al narcotráfico que no había aparecido en ningún otro lugar de la Argentina. ¿Quién se queda con el puerto de Rosario? El puerto de Rosario se privatiza en el año 98, como todos los demás puertos de la provincia de Buenos Aires y de Santa Fe, y se queda Vicentín con el puerto de Rosario, con Terminal Puerto Rosario. Y Terminal Puerto Rosario, formando parte de Vicentín, forma parte de una fenomenal maquinaria que sirvió para fugar dinero y lavar dinero, especialmente durante los años del macrismo. Entre agosto del 2019 y enero del 2020, Vicentín fugó 791 millones de dólares que eran del Banco de la Nación, que eran del pueblo. Pero hago una pregunta, pero para saber, ¿pero desde cuándo Vicentín tiene el puerto? ¿Desde el macrismo o desde tiempos anteriores? Desde 1998. ¿Y por qué usted, no importa, digamos, si es Macri o no es Macri, la pregunta que me hago es, ¿por qué usted hace referencia a esos años? ¿Qué cambió en la conducción de Vicentín? O sea que en esos años... Según la investigación que nosotros hicimos y que lo publicamos en un libro, Vicentín se mete en el mecanismo de esto de generar dólares de deuda para después fugar esos mismos dólares. Eso que pasa a nivel nacional pasó también en la empresa. Vicentín, pero esto lo hace del 98 en adelante, lo hace a partir del gobierno de Macri, Le acabo de decir, entre agosto del 2019 y enero del 2020, Vicentín fuga 791 millones de dólares que tenía en el Banco de la Nación Argentina, que eran dineros de todo el pueblo. Sí. El proceso de Vicentín, por supuesto que arranca mucho antes. Imagínese usted que Vicentín es una empresa que se creó en el año 1931 y va pasando por varias etapas. Cuando se hace cargo del puerto de la ciudad de Rosario, junto a otras empresas que se hicieron cargo de los puertos de la zona sur de la provincia de Santa Fe, empiezan a aparecer allí una especie de tercer estado, porque ya ni la provincia de Santa Fe, ni el país, ni la República Argentina tenían controles sobre lo que entraba y lo que salía por los puertos privados. Entonces allí empiezan a aparecer distintos negocios ilegales, subfacturación de exportaciones, sobrefacturación de importaciones, y después se exportaba y se importaba cuestiones verdaderamente misteriosas, porque el Estado nunca controlaba, solamente aceptaba lo que los puertos privados le daban como una especie de certificado, que eran sus propias evaluaciones privadas, y eso fue realmente impactante, era declaración jurada de los puertos lo que entraba y lo que salía. Por eso hay tantos casos de, por ejemplo, en febrero del año pasado salieron 16 toneladas de cocaína desde los puertos del río Paraná sobre la provincia de Santa Fe, y recién se descubrió este tremendo cargamento de 16 toneladas de cocaína en Alemania, cuando llegó a Europa. Así que imagínese usted que aquello que dicen que se controla, no se controla nada. No se controla nada. Y ahí tenemos una gran complicidad. Ahora, pero esto está en conocimiento de alguna manera, porque los puertos no son de la provincia, son de la nación. Por lo que yo vi, o sea, en el 2013, la Auditoría General de la Nación dice que, bueno, se hacen las verificaciones, se toman conocimiento de que está pasando esto en todos los puertos, digamos, que bajan desde Santa Fe en adelante. No, ¿hay alguna medida, algún
¿hicieron algo digamos, con toda la investigación que pasó? ¿No modificó nada? ¿Se supo cuál fue el diagnóstico? Hay algunas investigaciones judiciales que se están llevando en distintos lugares, pero por supuesto que no alcanza a cubrir todo lo que fue desde la privatización de los puertos de 1998 hasta el presente. No tenemos idea todo lo que entró ni todo lo que salió por los puertos. Por eso tenemos un problema muy, muy serio. Yo siempre digo que tenemos un Estado bobo y cómplice y necesitamos tener un Estado transparente e inteligente que defienda especialmente el trabajo y la producción argentina. No puede ser que si se van $100 de producción argentina, nos quede menos de $12. No tiene sentido, por eso nos vamos empobreciendo y cada vez hay más pobreza, porque justamente en lugar de quedarnos, aunque sea el 51%, nos queda menos de 12. Entonces, eso para mí es un tema fundamental. Hacerlo transparente al Estado, hacerlo inteligente, para mí es una necesidad. Y le hago una pregunta. Usted, que ha investigado tanto el tema del narcotráfico Sí. y que ha visto la realidad en las villas, Sí. ¿usted está de acuerdo o no con la legalización de las drogas? ¿Con la legalización del consumo? Sí. Hoy No, sí. el consumo está legalizado, porque, o sea, las personas pueden llevar, digamos, la cantidad mínima, pero la pregunta es la legalización, digamos, de la producción. De la venta. De la venta, digamos. Yo hoy, con todo lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, ¿se acuerda? A principios de febrero, con las 24 personas que murieron por el consumo de droga envenenada. No puede ser que el Estado simplemente ponga la ambulancia para llevarse el cuerpo de la persona que se murió o que se lleve el cuerpo de la persona intoxicada. Ahí, sinceramente, es tremendo el rol del Estado. Yo, por lo menos, investigaría la posibilidad de lo que está pasando en Portugal, que ha legalizado todo, o Uruguay, que ha legalizado solamente la cuestión de la marihuana, para ver si lo podemos aplicar. Porque allí hay algo importante. Si usted legaliza, le saca a las organizaciones clandestinas la posibilidad de vender de forma ilegal. Entonces allí el Estado va a tener la posibilidad, después hay que ver qué Estado, pero tiene la posibilidad de regular sanitariamente el consumo de la población. Eso sería muy importante. Claro, pues tendría que haber, a ver, para hacer eso tendría que haber un tema de contención. Yo me miraba la otra vez un video de Simon Reeve, que él va a Vancouver, y bueno, muestra, no sé si lo habrá visto, muestra toda una zona donde hay como pequeñas clínicas, pero la verdad el consumo en Vancouver es terrible. Yo no sé si es por la legalización o por un problema social que Canadá, digamos, no le encuentra la vuelta. Pero lo que pasa es que por eso es muy compleja la situación, pero hoy, por lo que está pasando en Rosario, por lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, al seguir la ilegalidad, lo que nosotros fomentamos son las bandas. Claro. Eso es tan importante, el ejemplo de lo que sucedió en Estados Unidos. Hay que decir una cosa que es muy concreta también. Hoy mata mucho más el tabaco, que es una droga legal. Hoy mata mucho más el alcohol, que es otra droga legal, que el consumo de marihuana y cocaína. La última cifra da una cifra muy concreta. Por sobredosis de alcohol y cocaína murieron más de 26.000 personas en la Argentina. Y por sobredosis de cocaína y de drogas sintéticas murieron más de 800. La diferencia es enorme, con lo cual claramente lo que más mata... ¿Es anual, es quinquenal, esa frase? Sí, anual. En el año 2020 fue el último el que le estoy brindando, es el último dato publicado por el Observatorio de Drogas a nivel nacional sobre lo que es la muerte por sobredosis. Entonces, matan más las drogas legales que las ilegales. Pero lo que tiene la ilegalidad de las drogas, que no es que matan por consumo, salvo en el caso de Buenos Aires, que es patético, sino en el caso de que al ser ilegal, se matan por los puestos de trabajo dentro de las bandas, que es lo que estamos sufriendo en Rosario, la disputa por territorio. Claro. Y el Cedronar en esto, está bien que es un organismo nacional, pero en Rosario está presente,
Muy poco, muy poco, muy poco. No alcanza. No, porque tampoco alcanza lo que está en el presupuesto provincial de lo que se llama la Agencia Provincial en contra del consumo, esa cuestión de la PRECOT, como se llama, la sigla. Tiene un presupuesto de menos del 0,09%, es decir, nada. Yo siempre digo que el verdadero tamaño de la política está en el tamaño del número de presupuestos. El tamaño del número de presupuestos define lo que realmente importa. Ahí se terminan los versos. Si usted tiene un 0,03, porque ese es el porcentaje, destinado a las familias con problemas de consumo, no les interesa nada, por más que digan que realmente les interesa. Entonces, esos presupuestos definen la verdadera importancia de la política, porque una cosa es el verso, una cosa son las palabras, después está el tamaño, insisto, real de la política, que es el número de presupuesto. Claro. Y el año pasado se declaró la emergencia en seguridad en la provincia, sí, ¿no? Y que yo sepa, o sea, la Junta Provincial de Seguridad surge como consecuencia de la emergencia en seguridad. Y como usted dice, o sea, miré y vi que fueron destinados 3.000 millones de pesos a esa, digamos, a esa lucha o a esa Junta Provincial para distintos, digamos, sectores. ¿Empezó a funcionar? ¿No, se notó algo? No, cada vez tenemos más asesinatos. Yo creo que ese es un fracaso. Yo voté en contra de la ley de emergencia en seguridad. Digo que no sirve para nada. No es el camino. No. Lo que hay que poner en el barrio es algo que compita a la droga y las armas. Hay que poner trabajo, educación, cultura, alegría y deporte. Si usted no pone eso, los pibes se les van a ir en donde le ofrecen algo material concreto para resolver sus problemas materiales, drogas y armas. El sistema en eso es muy lapidario y muy contundente. Ahora, si usted mete más policías, más cámaras, más patrulleros, con gente que además libera la zona porque son corruptos, el problema cada vez es más grande. Y terminó siendo así. Tenemos una ley de emergencia en seguridad, tenemos más asesinatos. Hay 3.000 integrantes de fuerzas federales que antes no estaban en la provincia y a pesar de eso, más asesinatos. Eran todo versos, porque eso ya se había hecho en el pasado. Y si usted hace algo que ya fracasó, ¿qué le hace creer que haciendo lo mismo no va a fracasar? Volví a fracasar. Y efectivamente lo que dijimos, y votamos en contra de eso, porque hasta que no haya una especie de triplicación del presupuesto en cuestiones sociales para poner en los barrios trabajo, educación, cultura, alegría y deporte, por más que ponga 1 millón de Robocops, no va a tener seguridad. Porque lo que está pasando en los barrios es justamente la ausencia de algo material que sostenga la vida de las pibas y de los pibes que están desesperados. Educación y trabajo, como siempre. Exactamente, pero fundamentalmente... No hay secretos en esto. No hay secretos. No, pero eso es lo que nos decían los sacerdotes. Como empezamos la charla, desde aquellos maravillosos sacerdotes como Montalvo y Joaquín Núñez hasta el presente, siempre decían eso. Le digo más, uno de los grandes jefes, este sí de un cartel de droga de San Pablo, Marcola, llegó a decir a principios de la década del tercer milenio, alrededor del 2003, dijo que para terminar con nosotros los narcos, dijo Marcola, ustedes ya saben bien lo que tienen que hacer. Tienen que poner trabajo, educación, cultura, alegría y deporte en los barrios. Pero ustedes quieren hacer lo mismo que hacemos nosotros. Quieren igualarnos en la capacidad de armas, en la capacidad logística, y ahí se la ganamos nosotros. Eso fue impresionante. No haber aprendido de eso, no haber sido consciente de las propias experiencias vividas y sufridas, especialmente en la provincia de Santa Fe, a mí me parece algo llamativo. Y yo generalmente se lo digo, en este caso se lo he dicho al gobernador Perotti, como en su momento se lo dije al gobernador Lischif, que repetir lo que nos llevó al fracaso no nos puede llevar a otro lugar que no sea el fracaso. Sí, las mismas recetas no van. Mi pregunta era si había una salida posible. Bueno, usted fue muy claro. Creo que los dos pensamos los mismos, siendo que políticamente por ahí no estamos en el mismo lugar, pero creemos en los mismos. Creo que esto trasciende, digamos, las posturas porque políticas. creemos en los valores y en la realidad. Es un tema de valores.
Es un Si tema de usted valores. sabe que el trabajo y la educación sirva, duplique lo que está poniendo en trabajo, duplique lo que está pasando en educación. Y una cosa que me llamó la atención, el otro día estaba mirando la cantidad, digamos, de gente que está, digamos, que vive en los barrios populares, en las villas, en los asentamientos, y numeró a nivel números, siendo provincias productivas como Santa Fe y Cava, por ejemplo, tienen prácticamente la misma cantidad de gente en situación de pobreza. Teniendo distintos sistemas económicos, porque la ciudad de Buenos Aires es una ciudad. Tendrá rango de provincia, pero es una ciudad. Y Santa Fe, que es una provincia gigantesca, con una producción mucho más real, digamos, económica, y más o menos igualan la cantidad, digamos, de gente en situación, digamos, vulnerable, ¿no? Es algo que realmente hay que replantearse y ver por dónde empezamos. Yo le dejo abierto el micrófono si hay algo más que usted nos quiera contar o nos quiera decir. Eso sí, queda comprometido porque vi ahí un tema de costadito que fue la trata de blancas y me va a quedar en el tintero, Sí, pero con que me todo gusto, encantaría con todo charlarlo gusto. con usted. Sí, con todo gusto. Eso nos tocó investigarlo en el año 2002, lo de la trata de personas. Sí, con todo gusto. Para mí es un privilegio y para mí es fundamental esto, intercambiar palabras y que las palabras tengan que ver con una realidad mejor, transformada a favor de las grandes mayorías y que vuelva a haber esperanza. La esperanza le da sentido a la vida, a la existencia. Así que hay que pelear por eso, yo estoy convencido, desde cualquier lugar, pelear por darle un sentido existencial, especialmente a quienes terminan siendo consumidores, consumidos, que son nuestras chicas y nuestros chicos, terminan siendo soldaditos inmolados en el altar del dios dinero que propone el narcotráfico. Así que hay que construir esperanzas, y para eso, para mí, siempre hay que tener trabajo, educación, cultura, alegría y deporte. Muchísimas gracias.